El poder de la alabanza. Di conmigo el poder de la alabanza. Este es un tema, honestamente, hermanos, no es fácil tocarlo por una razón muy simple, y es que se ha hablado mucho sobre la alabanza. Está tan de moda todo lo que tiene que ver con alabanza, despertar espiritual, avivamiento. El mercado de la música cristiana es un mercado millonario, multimillonario. Es un mercado en el que se mueven muchas motivaciones, no solamente la expresión pura de alabanza y amor por Dios, sino que hay muchas otras cosas detrás. Es un mercado que se ha corrompido en parte, lo tengo que reconocer, creo que sí. Sin embargo, tengo también que decirles, hermanos, que cuando hablamos de la alabanza, como cuando hablamos de todo lo que sea imitado, también, que pueda ser imitado, cuando hablamos de la alabanza, tenemos que reconocer que hay algo cierto en la alabanza, y que la alabanza en sí es poderosa. Tan poderosa que la Biblia está llena de esto, que la Biblia nos da instrucciones respecto a cómo debemos alabar, y tan poderosa que quizás tú y yo nos estamos perdiendo del poder de la alabanza, de las victorias a causa de la alabanza por no alabar. Nosotros queremos ser una iglesia de alabanza, de adoración, y cuando digo alabanza y adoración no me estoy refiriendo necesariamente al estricto sentido de lo que significa la alabanza en términos de una expresión de gozo y alegría para exaltar a Dios, o de la adoración de una expresión de humildad, humillación y postrarme para poder reconocer la grandeza de Dios y mi dependencia de Él. Esos ya son términos etimológicos que podemos nosotros quizás hablar mucho como una enseñanza, pero cuando me refiero a la alabanza y adoración me estoy refiriendo a darle al Señor lo que es de Dios, a exaltar el nombre del Señor reconociendo mi lugar y su lugar. Y es más que una canción, de verdad que es más que una canción. Es más que notas, es más que una melodía, es más que una letra bonita o un ritmo agradable. Entonces, quiero que me acompañen a Isaías capítulo 30, porque aquí quizás vamos a empezar a decir brevemente el valor que tiene la alabanza para el Señor. Y no podemos nosotros, si bien es cierto, podemos decir que alabamos a Dios sin necesidad de la música, que la música no es sinónimo de alabanza, pero la alabanza siempre ha estado acompañada de música. Entonces, no eliminemos el concepto de música desligándolo de la alabanza como si la música no fuera importante. La música sí es importante, pero la alabanza es lo más importante. La adoración, lo que contiene. La música viene a ser como un canal, ¿no? La música es como un Rappi, ¿no? Que te transporta algo valioso que es la alabanza y la honra a Dios. ¿A través de qué? De un canal llamado música. Cuerdas vocales, instrumentos, notas, pentagramas, ritmos, etcétera, etcétera. Eso se llama el canal que se utiliza para que la alabanza pueda llegar. Entonces, de alguna forma están vinculadas. También podemos escuchar música alabanza sin música, claro que sí, como podemos escuchar canciones a capela también, claro que sí. Pero en general, en términos generales, para no complicarnos mucho con la ciencia de esto, la alabanza, que tiene que ver con la expresión de la exaltación y el reconocimiento de Dios, está muchas veces relacionada con los instrumentos musicales en la Biblia. Pero más allá de eso, la importancia de la alabanza radica no tanto en su música, en su melodía, sino que hay un poder detrás cuando nosotros de verdad lo hacemos correctamente. Cuando el pueblo de Dios de verdad alaba y adora a Dios, algo sucede. Algo tan poderoso que el diablo lo quiere esconder de nosotros para poder hacer del pueblo de Dios un pueblo mudo, un pueblo que no exprese, un pueblo que no alabe, un pueblo, hombres, y aquí voy a dirigirme mucho a los hombres acá, porque generalmente los hombres somos los que carecemos de expresiones emotivas, y voy a darles duro, porque en realidad ustedes no vienen porque sea un mensaje bonito ni popular, sino porque es un mensaje necesario. Pero el diablo quiere reducir las expresiones de muchas personas, hombres o mujeres, a eventos naturales, mundanos, ¿no? 1-0 anoche, ¿sí o no? 1-0. Bien ganado. ¿No, Richie? Bien ganado. Ya.
Pero ahí, honestamente, y este es un ejemplo clásico, ¿no? Clásico. Bueno, este es un ejemplo típico, ¿no? Y es, ¿cómo es que nosotros nos expresamos con tanta intensidad en un deporte que ni siquiera le da gloria a Dios? Es un deporte que este torneo termina y vendrá otro. Pero aún así los hombres se expresan con vehemencia, con fervor, pero en la iglesia en realidad no somos capaces de expresarnos. Y los beneficios de gritar un gol son cero comparado a los beneficios de alabar al Señor. Esa es la verdad de las cosas. Si eres hombre expresivo en otras cosas que no son de Dios y no expresivo en las cosas de Dios, de verdad tienes que evaluar un poquito más tu expresión emotiva. Es importante la expresión emotiva, porque la emoción sí es el canal al espíritu. Cuando mi espíritu se exalta en términos de emocionarse, de llenarse de vida, el canal para expresar eso son las emociones. No existe otro canal. Y las emociones se expresan en mi cuerpo natural. Por eso la Biblia dice, levanten las manos, aplaudan, exalten a Dios y demás. Pero vuelvo a Isaías capítulo 30, porque en Isaías 30 Dios habla de la relevancia, de la importancia de levantar canción, de exaltar y alabar el nombre del Señor. Dice el versículo 31, Isaías 30, 31 y 32. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Asiria es el enemigo del pueblo de Dios, ¿no? Y luego dice el versículo 32, que es nuestro versículo para poder entender un poco esto. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, o sea, sobre tus enemigos, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. La palabra nos enseña que la victoria está vinculada a la música, que la victoria está vinculada a la alabanza, que el Señor no ha desligado su victoria para tu vida, el derrotar a tus enemigos, de la alabanza. Por eso dice, cada golpe de la vara justiciera de Dios va a ser con panderos, con alabanza, con instrumentos, con danza, con expresiones de alegría y de celebración. Queridos hermanos, estamos hablando de un poder más que esperemos todos desbloquear hoy y llegar a un nivel diferente en donde podamos experimentar este poder que quizás ha estado oculto porque tenemos temor al que dirán, porque, repito, celebramos otras cosas, nos reencontramos con amigos del colegio después de 20 años o 30 años, después de 30 kilos también, ¿no? Ya sin pelo, y de pronto nos alegramos y nos abrazamos como niñitos, nos tiramos en los brazos de nuestros amigos. No importa si la gente dice, oye, no será medio amanerado por eso. No, no importa. Gritamos, nos expresamos de una forma eufórica con algo que en realidad no es eterno, con algo que no nos va a dar ningún poder. Dice la palabra que Dios te va a dar la victoria, pero la victoria va a ser dada a través de golpes, de su vara, con golpes de pandero y de expresiones, como dice aquí, de arpas, en otras palabras, con alabanza. Ahora, quiero que entremos ya al tema y me acompañen al libro de Josué. Acuérdense lo que hemos leído al comienzo, porque cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová, dice, será con panderos. Y cada paso que te lleve a la victoria va a ser pasos a través de la alabanza, a través de tu expresión al Señor, a través de tu darle gloria al Señor. Y este no es un ejemplo aislado. Hemos leído Isaías 30 porque es una palabra profética que habla de un principio. El principio de que Dios te va a dar la victoria a través de la alabanza. Escúchame, Dios te va a dar la victoria a través de la alabanza. El pueblo que sabe alabar no solamente es bienaventurado porque canta bonito, es bienaventurado porque ve la victoria de Dios a través del poder de la alabanza. Por eso es importante que tú sepas alabar al Señor, que no solo sepas las canciones, que no solo sepas cantar. Es importante que no solamente digas, no, es que yo me relaciono con Dios a mi manera y yo canto en silencio. ¿No? La verdad es que no existe el canto en silencio. No existe el canto en silencio. No existe la alabanza en silencio. Nos hemos vuelto tan espirituales, ya semi-místicos, de pensar que el Señor ve tanto el corazón que no tenemos que hacer nada.
que no tenemos ni siquiera que dar un paso, que levantarnos de la cama, porque Dios puede hacerlo todo. Somos tan espirituales que somos más espirituales que Dios. O sea, esto es una tragedia. Decir, no, es que yo alabo a Dios, pero como Él conoce mi corazón, yo lo alabo en silencio. Estás desobedeciendo los principios de la palabra. Dios le dice a Josué, en este capítulo 6, que iba a haber una manera en la que se iban a derribar los muros de Jericó. ¿Sí o no? Dios tiene su método. No somos nadie para cuestionar su método. La orden de Dios, ante la orden de Dios que se hace, se obedece. ¿Sí o no? O sea, no hay sugerencias, el Señor nos reunió a un consejo de patriarcas para ver cuál es su opinión, qué les parece. Dios dijo, mira, ¿saben qué? Yo voy a hacer la forma más absurda de derrotar a tus enemigos para que tú sepas dos cosas. En primer lugar, que yo soy soberano y que yo te voy a dar la victoria, porque esa idea jamás se te hubiera ocurrido a ti, derribar un muro con trompetas, ¿no? O sea, eso no se le ocurrió nunca a nadie. Entonces Dios es tan original que deja de lado cualquier gloria personal humana de atribuirse la autoría. ¿Están conmigo, no? Entonces, y en segundo lugar, para que entendamos hoy, tú y yo, ahora, nuevas fuerzas, este día, que la victoria de Dios viene después de darle gloria a Dios con nuestras bocas y con nuestros instrumentos. Jericó cayó, los muros cayeron. Dice el versículo 5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, Josué 6:5, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. No voy a redundar en estudiar este versículo, habla de sonido, habla del cuerno, habla de una trompeta y habla de la voz que sigue a la trompeta, ¿no? Aquí hay una combinación de dos cosas, el instrumento y también la voz, las cuerdas vocales. También habla de una palabrita que me llama mucho la atención que dice prolongadamente, ¿no? Cuando toquen prolongadamente el cuerno. Me gusta mucho porque lo que es el sonido y las voces se refieren a la alabanza, pero cuando dice prolongadamente se refiere a la perseverancia, porque a veces cantamos y tiramos la toalla antes de ver la victoria de Dios. ¿Sí o no? Señor, yo te doy gloria porque yo sé que tú me vas a dar un buen trabajo. Señor, yo te doy gloria porque yo sé que tú me vas a bendecir en esto, que tú vas a salvar a mis hijos, que tú vas a salvar a mis padres, que tú vas a restaurar mi relación con mis seres queridos. Y oramos y alabamos un día, 2 días, 3 días, pero después pasa el tiempo y si tú eres como yo, tendemos a desanimarnos y nuestra alabanza empieza a bajar. Por eso aquí es importante esto, que no es el tema de hoy, pero es importante que la alabanza tenga este ingrediente llamado perseverancia. Dice que cuando toquen prolongadamente el cuerno. La prueba no está en que alabemos muchas veces, sino en que nos mantengamos alabando a pesar de que nuestros ojos no están viendo la respuesta querida, la respuesta inmediata. ¿Cuántos de ustedes hoy me pueden decir que están en un momento en donde hay muros que tienen que caer en su vida? A ver. Amén. Creo que la mayoría. A veces son muros más chicos, a veces son muros que parecen imposibles, pero todos de alguna manera u otra estamos en un momento en donde queremos ver la mano de Dios de verdad obrando de una forma poderosa. Porque no podemos hacer nada. Entonces, ¿qué nos toca? Obedecer a los principios de Dios. ¿Cuáles fueron los principios de Dios? Van a tocar la trompeta y ustedes van a gritar. Y entonces el muro caerá. Pero Señor, ¿no hay otro método? No, no hay otro método. Pueden haber 1.000.000 de métodos, pero el método que Dios escoge, ese es el que se tiene que obedecer. Nadie puede inventar nada nuevo, nadie puede hacer una propuesta, se hace lo que Dios dice. Entonces, ¿qué cosa? Cuando nosotros decimos que la alabanza tiene que ver con la caída de muros, la expresión vocal, la expresión del canto tiene que ver con la caída de muros, nos estamos refiriendo a que el Señor lo que va a hacer es que va a poner una situación en la que la única salida va a ser que tú le des gloria a Él antes de ver el resultado. Escúchame, esta es otra palabra importante, porque lo que hemos visto es que la victoria prosigue a la alabanza, no está antes. Ha habido ocasiones pero esa ya no es una alabanza de victoria, es una alabanza de gratitud, ¿no? Éxodo, salieron de Egipto y cantaron cántico de alegría, ¿no?
Hubo victoria entre los jueces y Débora cantó un cántico también de alegría y de celebración. Pero estamos hablando de algo que es diferente, porque nos es fácil cantar por agradecimiento, pero nos es difícil cantar previo a la victoria. Y eso es lo que yo quiero hablar hoy. Nos es difícil alabar al Señor cuando aún no hemos visto la victoria. Ese es el reto, y eso es lo que la palabra dice acá en el libro de Josué. Ustedes van a gritar cuando suene la trompeta, ustedes van a gritar y entonces caerá el muro, no va a caer antes. Es fácil gritar cuando el muro ya cayó. Es fácil alabar cuando ya todo te está yendo bien y Dios te respondió todas tus peticiones. Pero ¿quiénes son los que alaban a Dios cuando las cosas van mal? ¿Quiénes son los que alaban a Dios cuando todavía no ven el resultado? Esa es una generación que es necesaria el día de hoy. Porque hoy no vemos todas nuestras respuestas ya solucionadas. No vemos los milagros que Dios quiere hacer nosotros ya realizados. Y a veces nos tendemos a callar por eso. Porque no tenemos motivo para alabar al Señor. ¿Quién te ha dicho que el único motivo para alabar al Señor es cuando las cosas te van bien? La Biblia está llena de ejemplos de gente que exaltó, alabó el nombre de Dios cuando las cosas estuvieron mal. Pero ahí no termina todo. Sino que cuando alabaron al Señor, cuando las cosas estuvieron mal, los muros cayeron. ¿Quieres que tus muros caigan? Aprende a alabar, pero alabar como la palabra dice. Miren, la alabanza y la adoración, no vamos a entrar en la parte, repito, etimológica, pero ambos quieren decir básicamente exaltar al Señor, darle gloria. Uno tiene que ver con una profundidad mayor quizás de postrarse delante de Él, de reconocer que Dios es el Señor, de poder tocar quizás su mano, besarla. Tiene que ver la adoración con algo más sublime, pero finalmente todo reconoce la exaltación a Dios y la soberanía de Dios. La alabanza y la adoración miran a Dios, no nos miramos a nosotros cuando alabamos y adoramos. Entonces, para poder entender un poquito más, ¿quiénes son los que tienen que alabar? La palabra dice, no vamos a ir ahí, todos conocen este pasaje que los vivos son los que alaban a Dios, los muertos no pueden alabar a Dios, es una cosa muy sencilla. Pero al mismo tiempo no solamente dice que los vivos pueden alabar al Señor, sino que también dice el Salmo, todo lo que respira, alabe al Señor, ¿no? Entonces, la alabanza no está limitada para unos cuantos. La alabanza no es, escúchame, porque esto es tan importante, yo no sé si en algún momento alguien te enseñó mal, o yo mismo aprendí mal, pero la expresión de la alabanza no tiene totalmente que ver con tu manera de ser. O sea, la orden de Dios, el mandato de Dios, se obedece. Es como que, es como que en el ejército, la forma en la que el soldado tiene que cuadrarse es golpeando talón con talón y que suene. Esa es la orden, así se hace. Si hay un soldado que le dice, no, pero capitán, lo que pasa es que a mí me duelen los tobillos porque me he echado una cremita, porque tengo callos o tengo, no sé, ese no va a estar ahí. No existen excepciones para las reglas. No, es que a mí no me gusta mucho porque yo soy un poquito más suavecito. Lo siento, la orden es la orden, todos la hacen. ¿Hay soldados más altos y más bajos? Sí, pero la orden se ejecuta como dice el capitán. Cuando hablamos de la alabanza no está limitada a nuestro carácter o a nuestra manera de ser. Es bonito a veces excusarnos, ¿no? Nos sentimos bien cuando decimos que yo no soy así. Y es cierto, hay personas más expresivas que otras, no estoy negando esto, pero lo que estoy diciendo es que la alabanza tiene que ser expresiva. La alabanza tiene que llevarse a cabo, tiene que practicarse, tiene que suceder, tiene que trasladarse desde el mundo interno espiritual de tu corazón al mundo práctico visible. Eso es parte de la alabanza, cuando tú la expresas a un mundo real en donde otros pueden saber que tú estás alabando. Y sí es cierto, repito que suena, pero el Señor, no, Él me oye en silencio. Sí, Él te oye en silencio. Pero hoy yo creo que vas a entender un poder que hay en la alabanza que va más allá de que Dios te oiga. Porque la palabra también te enseña que las huestes de maldad te tienen que oír. Que los enemigos tienen que oír. Ese grito que dio Israel ante Jericó no fue un grito para que Dios lo oiga. Dios ya conocía el grito, Dios dio la instrucción.
Ellos gritaron porque el mundo tenía que oír, porque Jericó tenía que oír y porque tenían que obedecer el mandato de Dios. Cuando tú alabas, no solamente es Dios y tus hermanos los que te escuchan. Hay un montón de otras entidades que están ahí y que tú cuando alabas y levantas tu voz, algo sucede. Pero repito, tienes que hacerlo a la manera de Dios y esto no está ceñido a, es que yo soy, este es mi temperamento, con el debido respeto de todos los psicólogos, pero Dios no dice, mira, si eres sanguíneo, alaba así. Si eres colérico, tú vas a alabar diferente. ¿Ah? ¿Ustedes creen que a Dios le importa cómo es que nosotros, como grandes científicos con una ciencia que tiene menos de 200 años, hemos catalogado a las personas y que Dios va a decir, perdón, esto es hay que actualizar la Biblia entonces, pues? Porque ahora tienes que alabar de esta forma porque tú eres sanguíneo. Tú eres flemático. Tú eres flemático, perfecto. No alabes. No alabes, pues, porque eres flemático. Total, yo veo el corazón. Suena gracioso, ¿no? Pero es así. ¿Cuántos me están entendiendo, hermanos? De verdad. Ahora, una vez más, no estoy diciendo que no existan caracteres. Somos diferentes. Unos somos más expresivos que otros. Eso es verdad. Pero el principio de la alabanza tiene que ver con la expresión. Una expresión evidente, una expresión notoria. Entonces, habiendo dicho que todos tienen que alabar, a veces en las iglesias pareciera, escúchenme, pareciera como que los hombres hemos delegado esa responsabilidad a las mujeres. No es que las mujeres alaban mejor, pues ellas son más emotivas, más emocionales y por lo tanto son ellas las que tienen que alabar. Grave error, porque si bien es cierto, la iglesia con las mujeres es más espiritual, con los hombres es más fuerte, yo lo creo. Los hombres tenemos que seguir el mandato de Dios de alabar a Dios. Los hombres tenemos que obedecer el mandato de Dios de alabar a Dios. La iglesia en conjunto, como hombres y mujeres, se pierde de mucho. Mujeres, ustedes también pierden mucho cuando los hombres no alaban a Dios. Hombres, ustedes están perdiendo de mucho cuando por el que dirán o por mirarse a sí mismos no están expresándose a Dios. Y vuelvo a decir que no tiene nada que ver con tu carácter. Porque si tuviera que ver con tu carácter, entonces tú quizás no celebrarías ni siquiera el gol de tu equipo. Ahí te das cuenta si es un tema de carácter o es un tema de otra cosa. Mujeres, no se cansen de pedir, no se cansen de darle gracias a Dios, aun cuando no ha sucedido todavía el milagro. No se cansen de orar, porque Dios nunca se cansa de oír. Segundo de Timoteo capítulo 1, habla de dos mujeres que quizás por años oraron, por años intercedieron, por años enseñaron, hicieron algo y el resultado fue un discípulo llamado Timoteo. Dice la palabra, trayendo, segundo de Timoteo 1:5, segunda epístola a Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Una madre que ora es una madre que produce resultados. Nunca menosprecies el poder de la oración. Nunca menosprecies el poder de la alabanza. Ahora, si para ti la alabanza solamente son canciones, entonces, bueno, lamentablemente las canciones no pasan del techo. Pero la verdadera alabanza no son canciones, es mucho más. Recuerden, el canal es la canción, pero la alabanza es el contenido y el corazón con el cual nosotros nos dirigimos al Señor. Así que la alabanza es para las mujeres. Sí, claro. Ahí está Débora, que se mandó un lindísimo cántico en el libro de los jueces. Tienes a Loida, Eunice, mujeres que se dedicaron a interceder para que tuvieran un nieto piadoso. No sabemos nada de los esposos. La alabanza es para las mujeres, claro que sí, pero la alabanza también es para los hombres. ¿Cuántos hombres están acá? A ver, levanten su mano, pero levántenla alto, así. Muy bien. Así, a veces levantamos así. Antes de entrar a los hombres, tienen 3 minutos para poder escaparse. Vamos a terminar con un versículo de las mujeres. Dice el versículo, capítulo 12 de Juan, el Evangelio según Juan. Capítulo 12, versículo 3. Vamos a hablar de María, que dice la palabra que derramó un perfume, ¿no?
El tema que estamos tocando es un tema amplio, por eso es que lo estoy pasando más o menos rápido. Pero nunca menosprecies el poder de la alabanza, nunca menosprecies el poder de la oración, nunca menosprecies el poder de la adoración. Esta mujer María adoró, dice el versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor de perfume. La mujer adoró al Señor a través de un perfume. Esta no fue una nota musical, fue un componente químico. El canal cambió. O sea, ya no era Rappi, era Pedidos Ya. Pero el contenido era el mismo. La adoración. Yo te adoro. Yo no creo que ella haya cantado en ese momento, pero ella hizo una expresión práctica de algo que sucedía en su interior, que es yo adoro a este hombre. Él es digno de todo mi amor. Y no solamente eso, sino que como en la alabanza sucede, que la gente a veces te mira y te dice, oye, pero ¿por qué cantas tan fuerte? ¿Ah? ¿Por qué levantas la voz tan alto? ¿Ah? También sucede eso con esta mujer cuando vino, también había el riesgo de que la gente la critique. Y de hecho, no faltó el Judas que dijo, oye, pero este perfume vale caro, podemos venderlo, ¿no? Y poder hacer profundos de los adolescentes, ¿no? Como acá hacen en la cafetería, ¿no? Profundos, ¿no? Pero salió eso. De hecho, hubo una crítica. ¿Ustedes creen acaso que ella no sabía que eso podía pasar? Por supuesto que sabía que eso podía pasar. Criticones hay en todo lado. Pero lo que tienes que poner en una balanza tú es, ¿qué cosa pesa más? ¿La vergüenza por la crítica o mi pasión por Dios? Porque si la vergüenza pesa más, entonces no adores mejor, pues no pierdas el tiempo. Pero si de verdad tu pasión por Dios es intensa, no te va a importar lo que la gente diga. No te va a importar lo que la gente piense. Ella se rindió, entregó ese perfume carísimo, dándole a entender, tú eres mucho más valioso que esto no es nada comparado a tu valor. Pero miren, no solamente estoy hablando de la sublime adoración y de lo hermoso que es la adoración a Dios, estoy hablando de que una correcta alabanza y adoración a Dios cambia el medio ambiente. Dice que el perfume llenó toda la casa. A veces queremos cambiar a nuestros hijos. A veces queremos cambiar a nuestra familia, a veces queremos cambiar a nuestros seres queridos, a veces queremos cambiar a nuestro cónyuge, a nuestros compañeros de trabajo. ¿Por qué no intentas adorar a Dios? Y ese perfume va a empezar a abarcar más de lo que tu propia mano podría abarcar. ¿Por qué no intentas rendirte al Señor y cantarle unas cuantas canciones? Aún cuando todavía el ambiente no ha cambiado, porque el ambiente no había cambiado. Pero dice la palabra que este perfume empezó a tomar lugar, hasta que llegó a cada rincón de esa casa. ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está de la presencia de Dios? ¿Cómo están de piadosos tus hijos o tu familia? A veces uno dice, no es como yo pensaba, no es como yo calculaba. Y es difícil y es duro. Pero te toca derramar el perfume. Te toca decirle, Señor, yo te amo. No veo nada todavía, pero yo te sigo amando. Sigues siendo valioso para mí. No voy a dejar de exaltar tu nombre. No voy a dejar de alabarte porque me sienta mal. No voy a dejar de alabarte porque mis ojos no ven lo que quisiera ver hoy, pero voy a seguir adorándote. Eso es de gran valor, queridos hermanos. Mujeres, no dejen de alabar al Señor. Existe un poder en la alabanza. No hay nada que cambie más la atmósfera espiritual que la alabanza y la adoración. Y ahora sí, si alguien quedó allá afuera, Carlitos, ¿lo traes algún hombre? Si hay algún hombre que esté dormido, por favor despierten. Hombres, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. 1 Timoteo 2, 8. No te lo pierdas. Mujeres, no utilicen este versículo para tirarle bibliazos a sus esposos o a los hombres. Pablo le dice a Timoteo, quiero pues que los hombres, di conmigo hombres, los hombres nomás digan hombres. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, no solo en la iglesia, en todo lugar. En tu taxi, en la combi, en el carro, en el baño, en la ducha, en la cama, en todo lugar. Quiero que oren, pero no solamente oren, o sea, Pablo lo lleva al extremo, porque dice, levantando manos santas, sin ira ni contienda. O sea, hombres, no dice mujeres, dice hombres. Existe un poder
en que tú le des gloria a Dios de una forma palpable, física, visible, evidente y pública. Levanten las manos, no tengan temor. Levantamos las manos para tantas cosas y no somos capaces de levantar la mano para aquello que nos dará el poder para tener victoria. Porque así es. Quiero que los hombres, dice Pablo, quiero que los hombres, querido hombre, acá en la iglesia hay un poder que tú estás privando a la iglesia de ese poder porque tú estás retrayéndote de alabar al Señor como Dios quiere. Alaba al Señor con todo tu corazón. Si el que está al costado te mira raro, no importa. Si el que está al otro costado no lo hace, no importa. Tú alaba al Señor. Tú levanta las manos, dice, levanta tus manos. De verdad, yo he visto en mi propia vida y en otros cómo es de difícil esto. Pareciera que como que de pronto ese músculo está atrofiado en la iglesia, ¿no? O sea, entramos a la iglesia y de aquí para acá ya no funciona. La articulación se quedó ahí. Solo somos capaces de levantar así las manos, a veces como que acomodándonos la correa. ¿Qué pasó? O sea, estoy hablando en serio. La Biblia dice, Pablo dice, tienen que orar levantando las manos. Pero no, es que Dios conoce mi corazón. Sí, pero levanten las manos. Porque Dios conoce tu corazón, pero el diablo tiene que verlo. El enemigo tiene que verlo. Tus vecinos tienen que verlo. Tus amigos del trabajo, hombre, tus amigos del trabajo que te ven cuando estás almorzando, que haces así para orar. Amén. Esos amigos tienen que verte. Y si tienes que orar por tu comida y levantar la mano en un comedor público de tu trabajo, bueno, hazlo. Pero la Biblia dice que tienes que ser expresivo en tu forma de alabar al Señor. Hombres, ¿quieren una iglesia fuerte? Hombres, hagan lo que la Biblia dice. Levanten las manos, no tengan temor y van a ver la victoria. Hombres, mujeres. Los hombres no alaban porque no lo sienten a veces, ¿no? Pero más bien la alabanza es una herramienta para darnos las palabras que no sabemos emitir como hombres y para expresar lo que quisiéramos expresar, pero no lo hacemos. Más bien son los hombres los que deberían alabar más. Justamente por ello hay un poder en la alabanza. A veces pareciera que la alabanza es como el refugio de las mujeres, ¿no? Las mujeres alaban. Yo voy y me siento ahí y espero que ella termine de hacer su catarsis. Eso no te hace mejor. Y eso te hace más débil. Y no vas a tener victoria. A veces, repito, pareciera que esto funciona para algunos, pero no para otros. Voy a hablar sobre Hechos capítulo 16 porque es el ejemplo clásico, importantísimo. Hechos 16. Brevemente, porque ya estamos también llegando al final, pero brevemente. Vamos a leer Hechos 16 del versículo 23, en adelante unos cuantos versículos salteándonos. Hechos 16, 23. Pablo y Silas, dos hombres, fueron puestos en la cárcel. ¿Por qué? ¿Por evasión tributaria? No. ¿Por robar un banco? No. ¿Por asesinar a alguien? No. ¿Por qué fueron puestos a la cárcel? Por predicar la palabra. Entonces, quizás tenían motivos para decir, oye, qué injusto, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y hacer un berrinche, ¿no? Hacer una pataleta. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Yo estoy haciendo las cosas bien y termino mal. Pero aún así algo pasó. Porque dice la palabra que después de haberlos azotado, o sea, encima los azotaron, ¿no? O sea, los agarran, los azotan, ¿no? O sea, les meten golpe, los echan en la cárcel, versículo 23, parafraseando, los ponen en el lugar de más adentro, versículo 24, en el calabozo más profundo, y encima, como si de verdad fueran peligrosos, les ponen cepo en los pies. No sé con quién estábamos hablando de esto, pero o sea, cuando uno ve esos programas de las cárceles más bonitas del mundo, esto no era eso. No, ni siquiera era la más fea de lo que hoy sería la cárcel más fea. Era mucho peor que la cárcel más fea de hoy. Horrible, en todo el sentido de la palabra. Cepo, agarrados a un lugar, no se podía mover. Explícitamente hablando, tenían que hacer todas sus necesidades ahí y seguir durmiendo ahí
y seguir conversando ahí. Por días. Era una cosa terrible en realidad. Entre otras cosas, porque aparte que los soldados, si es que hacían algo indebido, si es que desobedecían una orden, los mataban inmediatamente. O sea, las reglas eran muy claras y muy duras. Pablo y Silas entran injustamente, los golpean, los ponen en una celda, la más horrible, la de más profunda, y encima les ponen sus esposas a los pies. Y ahí estaban, en la peor situación. Y no solamente en la peor situación, la Biblia está siendo muy superlativa en esto, porque en el versículo 25 habla de que a medianoche algo pasó. Siempre cuando se habla de la medianoche es lo contrario al mediodía, que es lo más oscuro, lo más feo, lo más difícil, lo más horrible. O sea, ya de por sí era horrible. A las 6 de la tarde ya era horrible. Pero a la medianoche era mucho peor. Porque aquí ya está hablando del simbolismo de lo que significa medianoche, que es lo más oscuro, lo más horrible. Pero algo pasó. Y es que Pablo y Silas comenzaron a cantar. ¿Por qué? Yo me pregunto por qué. La Biblia no dice por qué. Quizás porque era natural en ellos. Quizás porque no tenían otra cosa que hacer. Quizás porque no estaban molestos con Dios. Quizás porque se sentían afortunados de poder sufrir por causa de Cristo. Yo no sé por qué alabaron. Lo que sí sé es que hubo un resultado de su alabanza. Y a veces tú y yo no tenemos que saber por qué alabamos. Pero quiero que sepas que va a haber un resultado por tu alabanza. Puede ser que no sepas qué va a pasar, no lo sé, yo no sé por qué canto. A veces a mí me pasa, yo canto, pero no sé por qué, pero canto. Alabo al Señor. Señor, yo te doy gloria. Sí, pero te está yendo mal. Sí, pero te doy gloria pues igual. O sea, ¿qué cosa va a impedir que yo te dé gloria? A veces tenemos que ser osados en eso. No me he olvidado de ustedes, hombres, ¿ah? Pero bueno, finalmente dice, a medianoche, versículo 25, cuando orando Pablo y Silas cantaban himnos y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, etcétera, etcétera. Y bueno, dice que el carcelero, viendo abiertas las puertas, sacó la espada y se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque obviamente había perdido a sus detenidos y obviamente él tendría la culpa, a pesar de que hubo un terremoto, él tendría la culpa y lo iban a matar. Entonces él se quiso suicidar, pero Pablo y Silas le predicaron la palabra y él dice en el versículo 32 que le hablaron la palabra al Señor, le dijeron cree en el versículo 31, él preguntó en el versículo 30 qué debo hacer para ser salvo, conocemos esa historia, finalmente él, dice el versículo 33, los lleva esa noche, les lava las heridas, el soldado les lava las heridas y se los lleva, ellos lo bautizan y versículo 34 se los lleva a su casa y les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Permítanme proponerles para evaluación, es mi interpretación, de verdad que puedo estar equivocado, pero yo creo que la salvación de la familia del carcelero fue un milagro más grande que se hayan caído los muros con ese terremoto. A veces vemos milagros que son tan visibles, tan prácticos, no tan evidentes, pero nos cuesta ver milagros en la salvación de nuestros seres queridos. Nos cuesta ver que una persona cambie, nos cuesta ver que se rompan cadenas en nuestras vidas, en nuestros amigos, etc. Nos cuesta. La salvación de un alma es un milagro mucho mayor que cualquier otro milagro. La salvación de la persona por la que tú estás orando. La salvación de la persona por la que tú alabas a Dios. Porque tú ya alabas. Porque ese muro va a caer, pero tú estás alabando hoy. No voy a hablar tampoco sobre la naturaleza del sonido, pero es interesante como cuando uno estudia los leones, cuando ellos rugen, el sonido alcanza una distancia increíble, creo que es más de 2 kilómetros o más, mucho más. Pero el sonido llega antes que él. Y la alabanza llega antes que la victoria. Tú alaba, porque ese sonido está produciendo algo y va a resultar en algo. Primero llega el rugido, después llega el león. Así que tú sigue rugiendo, aunque no veas nada. Sigue alabando, aunque tus ojos te digan lo contrario. Porque no alabas por lo que tus ojos ven, sino porque Dios te va a dar la victoria. Pasó en Jericó, pasó en la cárcel con Pablo. Hay algo, queridos hermanos, en mi cantar, en alabar. No solo en cantar, porque Pablo y Silas alabaron y la prisión se abrió, pero este otro muro más grande, otra pared más grande que se cayó, fue la salvación de sus
del carcelero y toda su familia. Pero primero gritas, primero clamas, primero alabas en obediencia y luego los muros caen. En esto consiste el poder de la alabanza. Mientras pasan los músicos adelante, quiero terminar diciendo que a veces nosotros clamamos o alabamos para victoria. A veces alabamos porque queremos tener simplemente una visitación de Dios. Yo no sé cuál es quizás el motivo de tu alabanza. Y a veces, como dije hace un rato, alabamos sin saber por qué alabamos. ¿Saben qué? No siempre tenemos que saber por qué alabamos. Pero Pablo le dice a los hombres, otra vez volviendo a los hombres, levanten las manos. Cuando ustedes oren, levanten las manos. Interesante, ¿no? Yo creo que los hombres no eran muy diferentes en esa época que los hombres de hoy. Quizás los hombres también tenían cierta pudor, autoestima de, oye, ¿no? ¿Pero qué van a decir? ¿No? ¿Cómo levanto las manos? ¿Qué van a pensar? Hay mucha cosa que se revuelve detrás de hombres alabando al Señor. Pero yo te pregunto, ¿quieres perderte la victoria que Dios te podría dar solamente porque no estás obedeciendo? ¿O por el qué dirán? ¿O por el qué vergüenza? ¿O por el, yo no soy así, pues pastor, yo no soy tan expresivo? Entonces la Biblia estaría equivocada. Pablo tendría que haber escrito, quiero que los hombres tímidos no levanten las manos, pero los hombres extrovertidos sí levanten las manos. ¿Sí o no? Nos guste o no, eso es lo que dice la Biblia. Hombres, levanten las manos. Dios me mostró esto hace ya unos meses, de cómo el Señor puede hacer un milagro entre los hombres de la iglesia y fortalecer a todos los hombres en una iglesia. Pero tienen que ser obedientes. Tienen que dejar de lado todo prejuicio, orgullo y empezar a expresarse. Y si lloro, ya pues, no sé en qué Biblia dice que los hombres no lloran. Eso no está en la Biblia. Y si la gente me ve todo débil, lo importante es que te está viendo Dios. Y no solo eso, lo importante es que te están viendo todos tus enemigos. Y ese clamor, esa alabanza, está llegando a sus oídos. Tu llanto quizás en angustia, asustadizo y en inseguridad, está llegando a los oídos de tus enemigos como un rugido. Como cuando ese pueblo fue arrasado por un rumor, dice la palabra. Ellos oyeron que venían carruajes, que venían caballos y no venía nadie. Dios los hizo oír eso. Y Dios puede hacer oír cosas que tú no tienes idea. En el mundo espiritual enemigo. Pero tienes que levantar tu voz. Cuando tú alabas, te enfocas en Dios, no en tu problema. De eso se trata. Acompáñame al Salmo 149, este es el último versículo. Por si no quedó claro, o por si hay algo que quedó como en duda, ¿no? Y sí quiero que tengan todos su Salmo 149 en la mano. 149. Versículo 5. ¿Lo tienen? ¿Puede decir amén? A ver, los hombres digan amén con las manos en alto. A ver, amén, levantando las manos. Bien. Dice el versículo 5 en adelante, regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en sus manos. Miren qué interesante el versículo 6. Dice que nosotros exaltamos a Dios con nuestras gargantas, o sea, bien explícito, ¿no? Dice gargantas, no dice exalten a Dios en su mente. Exalten a Dios con su buena intención, ¿no? No dice eso. Dice con sus gargantas, o sea, la garganta emite un sonido que otros oyen. Y ese sonido, dice en la segunda parte de este versículo, que es una espada de dos filos. Porque por un lado estás exaltando a Dios y por otro lado estás ya empezando tu victoria y derrotando al enemigo. Amén. Esa es la espada de dos filos. Dice el versículo 7, ¿para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Yo no sé si alguno de ustedes está teniendo una atadura que quiere controlar su vida, que está teniendo cadenas que lo están atando, que los quieren dominar. Alaba al Señor. Levanta tu voz. Que esos demonios que te torturan en la noche te escuchen cantar, te escuchen alabar y te vean levantando las manos.
Hay un poder en la alabanza que todavía no conocemos, pero tenemos que empezar a descubrirlo, tenemos que empezar a verlo. El Señor quiere que tú levantes tu mano, levantes tu voz, porque tu voz es una espada de dos filos. Por un lado le das gloria a Dios, pero sin darte cuenta estás partiendo al enemigo en dos. Ese vicio, esa atadura, esa basura, esa porquería que está tomando tu mente, tu corazón, empieza a caer. ¿Todo por qué? Porque tú alabas a Dios. Mientras estás alabando a Dios, ahí está. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés tenía que levantar las manos para que el pueblo de Dios tuviera victoria? Y se empezó a cansar y le ayudaban a levantar las manos. ¿Qué daba la victoria? ¿La destreza de los soldados o las manos en alto de Moisés? Eran las manos en alto de Moisés. Es momento de levantar las manos, es el momento de levantar la voz, es el momento de exaltar el nombre del Señor y empezar a ver cómo esos muros empiezan a sonar crac, 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 poco a poco, poco a poco. Ponte de pie, por favor. Dice el versículo 8, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Yo te pregunto ahora, ¿alabarás a Dios? ¿Cantarás en alta voz? Hombres, ¿levantarás tus manos en público? Mujer, ¿gritarás para que los muros caigan? Hombre, ¿permitirás que tu autoestima o el qué dirán te roben tu victoria? Mujer, ¿te cansarás de alabar? Quiero cantar esta canción y que tengamos un poquito de libertad, un poquito del sabor de la libertad que podemos tener más adelante. No tengas temor del que está al costado. Dile al que está al costado tuyo, ¿sabes qué? No te fijes en mí, por favor. Déjame ser, dile, déjame ser. Si hay los hombres que hay acá, díganle a la persona que está al costado, si se me cae una lágrima, no se preocupen, no soy afeminado. Los hombres lloran. Si quiero cantar un poquito más y aplaudir, lo voy a hacer. Si quiero levantar mis manos, lo voy a hacer. Yo soy libre. Yo soy libre. Y mientras alabamos, vamos a empezar a experimentar la visitación de Dios en libertad. No sé si está la letra de la canción. Me gustaría que esté para que podamos todos cantarla. Ya la conocemos. Amén. Gracias, Jesús.